No estoy segura de cómo sanar. Lo he intentado todo, aunque para ser franca, me parece que las acciones que más me hubiesen ayudado las he dejado a medias o simplemente no las he tomado para nada. Y pienso y siento que contar mi historia me ayudará mucho dentro de mi mismo proceso y dentro de las cosas que he emprendido a lo largo de mi vida. Así que está de más decir que no deben tomar esto como el video de una persona superada que se diseñó para sí misma una vida maravillosa porque tocó fondo y entonces atravesó la supertransformación. No, no se trata de eso. Este no es más que el registro de mi propio proceso. Tomen lo que les sirva y lo que no, déjenlo. Quise compartir mi historia con Oye, que es un canal que se encarga de difundir historias no convencionales, por lo general negativas, pero no solo negativas, sino en general pueden ser también historias curiosas. Quise compartir mi historia sobre cómo llegué al punto de tener contacto cero con mis padres, pero al final les interesó más una cosa dentro de mi historia que no tenía que ver con esto, o no directamente, y bueno, y fue por ahí el relato. Me quedé con las ganas de contar, porque mantengo hoy en día un contacto cero con mis padres, y he tomado esta decisión no solo, como dije antes, para ayudarme a sanar a propósito de esto y lo que pienso tan seguido, sino también para desmitificar lo que es el contacto cero con la familia y que se sepa que es una opción posible, deseable, porque es la única cosa que se puede hacer a veces cuando ya se ha intentado todo por salvar el vínculo con personas tan cercanas como lo pueden ser nuestros padres, como lo son nuestros padres. La verdad es que no existe una sola razón para el contacto cero. En mi caso hubo dos palabras claves que fueron abuso y negligencia. Y lamentablemente nunca se llegó a tratar de algo del pasado, nunca fue, digamos, un abuso o negligencia que se quedara en la etapa infantil o que comenzara y se terminara en mi época adolescente o en mi pubertad o en mi primera adultez, sino que fue siempre, no hubo un solo mes de mi vida que tuviese tranquilidad. Mis momentos más tranquilos me fui dando cuenta que llegaban cuando hacía contacto cero con mi padre, en este caso porque yo he vivido siempre con mi madre. Entonces, al final lo que me llevó a tomar esta decisión fue que ya yo tenía 27 años y ellos se seguían comportando tal y como lo habían hecho siempre. Había las mismas burlas, las mismas humillaciones, los mismos gestos aprovechados, esta mezcla entre miedo y abuso de poder en su forma de comportarse, la misma impulsividad, el mismo caos, la misma inmadurez. Entonces, nada, yo ya era grande y no veía cambios, y fue por eso que no me quedó otra opción. Entonces, claro, por un lado está la intensidad la intensidad del daño, y por otro lado está la duración, ¿no? Que es algo que me seguía afectando en ese presente, y por eso tuve que hacer contacto cero, porque si no, seguir integrando o permitiendo que mis padres formaran parte de mi vida iba a ser algo que me iba a destruir la vida entera. Mi nombre es Raquel, actualmente tengo 34 años, soy peruana, pero vivo en Barcelona, soy docente y psicoterapeuta, pero bueno, como también soy migrante, me dedico ahora a la enseñanza de inglés, de español, y también soy reportera periodística. Quiero ir al grano con respecto del contacto cero. ¿Qué es el contacto cero para comenzar? Bueno, el contacto cero es,
como su nombre lo indica, cortar toda relación activa con una o varias personas. Por ejemplo, cuando en psicoterapia se le recomienda a una persona que llega a consulta para hablar sobre su última relación, para abordar su última relación, la cual le causó un gran dolor, muchas veces hay esta famosa pauta terapéutica del contacto cero, ¿no? De cortar toda relación con esa persona, no llamadas, no mensajes, bloqueo de redes sociales, hacer de cuenta de que esa persona no existe, digamos, que no existe en tu mundo, que no existe en tu realidad, ¿vale? Pues eso es el contacto cero. El contacto cero con las exparejas, o a veces incluso con antiguos amigos, con cualquier persona realmente es bastante aceptado, pero el contacto cero con la familia y sobre todo con la familia muy cercana sigue siendo un tabú tremendo que genera muchas veces sospechas sobre la misma persona que lo lleva a cabo. Asume muchas veces que la persona que inicia el contacto cero, o a veces ni siquiera el contacto cero, sino la persona que tiene una mala relación con sus familiares cercanos, la tiene porque a donde va genera conflictos. Yo creo que muchas veces esto está ligado al hecho de que no queremos salir de patrones que tienen que ver con las relaciones de poder y la jerarquía en la familia. Digamos que es mucho más fácil que se le dé el beneficio de la duda a quienes ostentan el poder, que son los padres, que a los hijos. Yo sé que los tiempos han cambiado y que cada vez, menos mal, ya era puta hora, es menos así. Pero bueno, la mayoría de veces sigue siendo aún de este modo y sobre todo en América Latina y en particular cuando hablamos de figuras tan delicadas como la figura de la madre. Algo que siempre me pareció muy llamativo en este sentido es como las sociedades latinoamericanas son bastante más flexibles y bastante más, no en un 100%, pero son más comprensivas con un contacto cero con el padre o una crítica menor o mayor a la figura del padre que a la figura de la madre. La crítica sobre la figura de la madre sigue siendo tremendamente difícil en América Latina. Es muy difícil que una persona que está siendo abusada física o emocionalmente o económicamente o el aspecto que sea por su madre encuentre un terapeuta que la pueda ayudar. Y lamentablemente lo digo por experiencia, pero no solo por experiencia, sino porque, a ver, he llegado con el tiempo a grupos de ayuda de hijas de madres narcisistas y si hay algo que conversamos entre todas nosotras es eso, es lo difícil que es encontrar un terapeuta que nos crea. Pasan muchos años en los que tampoco se nos cree en nuestro círculo de amigos y se hace muy difícil recibir ayuda. Uno dice por mucho tiempo es una cuestión de presupuesto, tengo que pagar más, tengo que conseguir un terapeuta más preparado. Bueno, también me ha pasado pagarle a un terapeuta un montón de plata, a una terapeuta un montón de plata, una buena profesional, vamos, y que aún así no te puede ayudar porque lo que conoce no es eso. Y el terapeuta solo te puede llevar hasta donde él mismo haya llegado. Y en América Latina no se acostumbra, no es común que la propia madre abuse de sus hijos. Entonces es difícil, o sea, sí hay muchos casos, pero quedan silenciados en el ruido de la amplia mayoría, que es muy ruidosa, valga la redundancia, y que tiene una relación más o menos cercana a su madre, porque no porque la vean perfecta ni mucho menos, sino porque al fin y al cabo es su figura cuidadora, ¿no? Es la persona que los crió, que los hizo ser quienes son, entonces es muy delicado, es muy difícil criticar a la madre cuando no te tocó que fuese tu figura cuidadora, sino una figura
peligrosa para ti. Si nadie te cree, entonces tu madre tiene la fachada perfecta para hacerte daño y que nadie vaya a detenerla, ni siquiera, o sea, nadie tiene la responsabilidad en sí mismo de detenerla, pero nadie va pues a criticarla, ¿no? Nadie te va a creer. Y si estás en manos de una persona y nadie te cree cuando comunicas lo que te hace, estás en peligro, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema del contacto cero, se trasladan un poco los mismos conflictos, ¿no? Se trasladan las mismas dificultades. Se cree que la persona que ha hecho contacto cero con los familiares no tiene la misma validez que la persona que hace el contacto cero con un ex o con un antiguo grupito de amigos, ¿no? Y esto es un grave error. Esto es un grave error porque estamos al final dejando de llamar a las cosas por su nombre, dejando de escuchar. Y esto deja a esta persona muy sola. Y en esta soledad la mente no para de funcionar y de hacernos dudar de nuestra decisión. Entonces lo que pasa es que volvemos a donde el abusador o la abusadora, otra vez salimos dañados, entonces retrocedemos, vamos donde un entorno que no es una red de apoyo, volvemos a dudar, regresamos donde el abusador o la abusadora y es un ciclo de nunca acabar. Intento decir es que yo no quiero que haya gente de cualquier edad, pero sobre todo gente joven, adolescentes, adultos jóvenes, niños, que pasen por lo que yo he tenido que pasar. Yo sé que también existe la figura contraria, ojo que en ningún momento lo he negado. Yo sé que también hay hijos bien amados por sus padres, muy mimados, que no es realmente tampoco una buena crianza eso, que crecen para convertirse en unos tiranos y unos verdugos de sus propios padres. Yo lo sé, no lo niego. Y quizás de hecho eso valdría para que yo haga más extensa mi pauta y mi llamado de atención para que simplemente escuchemos a toda persona que llega a nosotros con esta dificultad, con la dificultad de vivir en una casa en la que uno recibe permanentemente insultos, permanentemente golpes si fuera el caso, en la que se ha enfermado y no se le pasa pero ni un vaso de agua, en la que se ha intentado activamente dañar tu integridad física o psicológica, la casa en la que se ha pasado por permanentes humillaciones, en las que se han permitido abusos de terceras personas, en las que se ha dado a propósito malos consejos para conllevar a malas decisiones, en las que se ha proyectado los deseos, las frustraciones propias de los padres sobre los hijos, aún pasando por encima de ellos, aún si puedes arruinarles la vida, donde ha habido chantaje económico, chantaje emocional, donde simplemente las necesidades de los hijos se han ninguneado por completo o de los padres. En general, sé que todos cargamos con nuestra mochila, que todos tenemos nuestros propios problemas, pero también hay mucho no me importa, no quiero escuchar porque a mí no me pasó, o porque yo conozco a tu mamá o a tu papá y conmigo no fueron así. Este es un llamado simplemente a ampliar un poco lo que entendemos por red de apoyo y mirar al costado. Esto es todo lo que quiero decirles, no quisiera hacer más largo este video. Voy a estar tratando de venir seguido acá a hablar de temas controversiales, o lo que yo considero que son temas controversiales. Siempre querré escucharlos, siempre querré leerlos. Y bueno, gracias si llegaste hasta aquí y si te gustó, suscríbete y comparte. Chao.